Bueno, entonces, a ver, que esto no se caiga. Perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, básicamente lo que voy a tratar de explicarles es para qué tenemos que ir al ginecólogo periódicamente. Un poco también para cambiar de tema, ¿no? Porque estamos todos estos días, con razón, por supuesto, hablando siempre del mismo tema. De este famoso virus del COVID-19 y que por supuesto que requiere toda nuestra atención, como lo está haciendo día y noche en las principales y en prácticamente la totalidad de las instituciones hospitalarias del país. Pero bueno, de vez en cuando también es importante cambiar un poco, tomar distancia y hablar a veces de otras cosas, ¿no? Y que también son importantes, porque esto, bueno, es un tsunami que va a pasar. Y bueno, cuando pase tenemos otras cosas que volver a preocuparnos y que también son importantes para el cuidado de nuestra salud global. En este caso, lo que quisiera es hablar de la salud de las mujeres, de cómo hacemos para cuidar de esa salud y sobre todo para prevenir enfermedades. Y en mi caso en particular, para prevenir el cáncer ginecológico. Entonces, bien, básicamente, ¿para qué vamos al ginecólogo, no? ¿Para qué vamos al ginecólogo de forma periódica, una vez por año, una vez cada 2 años? ¿Cuál es la principal finalidad? Bueno, esta visita periódica al ginecólogo tiene la principal finalidad de hacer detección temprana del cáncer de cuello uterino. El cuello uterino es la parte inferior del útero. Imagínense todas ustedes o todos ustedes que tienen una botella cuyo pico, una botella inclinada hacia abajo, cuyo pico ese es el cuello uterino. Y la parte de arriba sería el cuerpo del útero. Bueno, ese cuello uterino es el que nosotros podemos ver cuando colocamos un espéculo en la vagina. Afortunadamente, al día de hoy tenemos medidas de prevención de cáncer de cuello uterino, que es la citología, el Papa Nicolau, para aquellas que me están escuchando desde otras partes del mundo. La citología cervical. Esta citología realizada de forma periódica ha demostrado desde hace muchísimos años que si se realiza de forma periódica puede reducir significativamente la incidencia de cáncer de cuello uterino, puede prevenir que este cáncer ocurra. Esto en España es un problema relativamente marginal y esto es gracias a que ustedes, justamente las mujeres, van al ginecólogo de forma periódica. Por otro lado, en países donde las mujeres no suelen ir al ginecólogo de forma tan rutinaria, es un problema grave de salud. Bien porque viven lejos de los centros sanitarios o bien porque no tienen la costumbre y la rutina de ir periódicamente al ginecólogo. Entonces son problemas graves de salud porque a menudo cuando se hace el diagnóstico ya se hace en etapas avanzadas y el tratamiento a veces suele ser muy complejo e incluso a veces lamentablemente no puede haber tipo de tratamiento. Entonces, por eso es importante que las mujeres acudan periódicamente para hacer una citología cervical, que es, insisto, la principal finalidad de acudir a un ginecólogo de forma rutinaria. Hacer una citología cervical para detección de cáncer de cuello uterino. Esta citología cervical, esto es importante que lo conozcan, no tiene otra utilidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hacemos el diagnóstico de mujeres con cáncer en el cuerpo del útero, en la otra parte de la botella que les decía anteriormente, en el cuerpo del útero o en los ovarios y dicen, pero ¿por qué si fui al ginecólogo me hizo la citología y estaba normal? Justamente porque la citología, insisto, es simplemente raspar con una espátula las células que están en la superficie del cuello uterino, luego se la enviamos al patólogo y el patólogo ve si hay enfermedades premalignas o más raramente enfermedades malignas en el cuello del útero. Pero nada más, nada más. Insisto, esto me gusta aclararlo porque suele ser un motivo de confusión, suele ser una situación por el cual las mujeres a veces suelen tener algún tipo de equivocación en este sentido. ¿Cada cuánto hay que hacer esta citología? Bueno, hay bastante debate. Antiguamente se hacía una vez por año,
que es básicamente el mensaje que le damos a las pacientes que acudan cada 1 o 2 años, hasta cada 3 años es válido hacer, hasta cada 3 años es válido hacer esta citología, pero no más allá de 3 años. Indudablemente, más allá de los 3 años, la precisión que tiene esta citología para hacer diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino empieza a caer significativamente y empezamos a encontrar entonces más incidencia de lesiones premalignas o de lesiones malignas en el cuello del útero. Hay muchas que se están uniendo en este momento. Les repito el concepto de esto, que esto no quiero que sea un monólogo, sino que me gustaría ir respondiendo a medida que voy hablando algunas dudas que les vaya surgiendo. No duden en mandarme las preguntas y con todo gusto lo vamos aclarando al momento para que no se haga después o malos entendidos y que sea bien interactivo esta charla, que es el objetivo. Entonces, en los últimos años también hemos empezado a darnos cuenta de que estas lesiones premalignas o incluso el cáncer de cuello uterino es debido a la infección por un virus, que es el virus del HPV, el virus del papiloma humano. Seguramente muchísimas de ustedes lo conocen, este virus. Es un virus de estricta transmisión sexual, que para que se den una idea, este virus, el 80% de las mujeres van a estar infectadas por este virus en algún momento de su vida. Ojo, 80% de las mujeres en algún momento de su vida se van a infectar por este virus del papiloma humano, el HPV. De aquellas mujeres sexualmente activas, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que ese virus, una vez que ingresa al organismo, casi el 95% de las mujeres lo va a expulsar espontáneamente. Su mismo cuerpo lo va a eliminar. Y esto es gracias a su sistema inmune. Su sistema inmune hace todo lo posible para expulsarlo del cuerpo, para aclararlo, y eso hace que ese virus no permanezca en el cuerpo y no provoque lesiones premalignas, que nosotros los vamos a ver después con la realización de la citología cervical. Entonces, digo esto porque hay muchas veces que hay muchas mujeres que vienen alertadas al ginecólogo porque tienen esta infección por este virus del papiloma humano y vienen realmente en un estado de pánico. No es nada grave, en absoluto, si no tendrían que tener el mismo estado de pánico el 80% de las mujeres sexualmente activas que se infectan por este virus, y eso no es una situación compleja ni complicada. Lo que tenemos que ver es que ese virus no provoque lesiones premalignas en el cuello del útero, que lo vemos con la citología o con la colposcopia, en algunos casos muy seleccionados. Entonces digo que casi el 95-97% de esas mujeres lo va a eliminar espontáneamente a lo largo de los siguientes 2 o 3 años, más o menos, que le toma. Un porcentaje muy pequeño de esas mujeres, ese virus va a permanecer debido a que el sistema inmune no lo va a poder eliminar. Ojo, y esto es importante que no lo vaya a poder eliminar, porque es muy importante que no lo vaya a poder eliminar porque su sistema inmune no está del todo capacitado, para poder eliminarlo. Y esto es importante porque hay unas cosas que para mí estoy totalmente convencido, que es cuál es la importancia que tiene el sistema inmune en la prevención de nuestras enfermedades, nuestro propio sistema inmune. Para mí es trascendental nuestra capacidad que tengamos de defendernos contra las enfermedades, sobre todo infecciosas. Y en este caso está bien demostrado que el cáncer de cervix y que este virus está directamente relacionado a situaciones de inmunodepresión. Y esta situación de inmunodepresión, evidentemente aquella paciente que tiene un HIV, está infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, o que tiene inmunodepresión crónica por tomar corticoides, por estar trasplantada, por supuesto que tiene factores de riesgo conocidos, pero si no, es muy frecuente ver aquellas mujeres que tienen situaciones de estrés crónico.
por una mala alimentación de forma crónica, por estrés laboral, por estrés personal, por 1000 formas de estrés que en definitiva hacen debilitar a nuestro organismo, debilitar a nuestra inmunidad. Por lo tanto, hacernos más propensos a adquirir infecciones y adquirir enfermedades. Aquí está bien demostrado que este virus ingresa, nuestro cuerpo lo controla y al cabo de los años lo elimina. Nuestro cuerpo, estoy diciendo, repito, el sistema inmune. Un mal o un deficiente sistema inmune hace que este virus persista y que provoque las lesiones que pueda provocar esas lesiones premalignas, que nosotros lo vemos con las citologías. Por eso insisto que esto me gustaría hacer hincapié en que tenemos que definitivamente tratar de controlar nuestro sistema inmune mediante una adecuada alimentación y mediante el control de situaciones que nos pueden llevar a ese estrés crónico. Y esto no hablo siempre de un estrés que uno inmediatamente se le pasa en la cabeza, el estrés laboral. Mi jefe tal cosa, no sé, mi compañero, mil cosas. No, hay muchas situaciones de estrés crónico que van más allá de eso. Hay muchas situaciones de estrés crónico que pueden estar relacionadas a situaciones familiares, a situaciones insisto, alimenticias. Una persona que se come una hamburguesa en una casa de comida rápida todos los días, eso hace que las células de nuestro organismo sufran de forma crónica. Más allá de la obesidad que causa eso, que es lo que nosotros vemos, bueno, internamente nuestro sistema inmunitario también se va debilitando. Entonces, eso es importante tenerlo controlado siempre y cuando esto, por supuesto, sea posible como una buena herramienta de prevención y de evitar que estas enfermedades puedan ocurrir. En relación al cáncer de cervix, también es importante recordar que más allá de la citología cervical y más allá de las colposcopias y demás que a veces hacemos, hay una medida de prevención primaria que es la vacuna contra este virus del HPV. Entonces, que esto se empezó desde hace más de 10 años aquí en España, donde todas las niñas adolescentes ya están vacunadas, con lo cual esperamos que dentro de 20-30 años esta situación del cáncer de cervix sea, por suerte, una cosa bastante marginal, porque estas mujeres ya van a estar vacunadas. Entonces es importante que establezcamos un control poblacional. Ya incluso algunos países en el mundo, como los países de Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda, ya también están haciendo campañas de vacunación a nivel poblacional en general, es decir, tanto a mujeres como a hombres. Se llama vulgarmente, y así lo dicen, ¿no? Inmunidad en rebaño, ¿no? Se inmuniza a toda la población, con lo cual esto, al ser un virus de transmisión sexual, va haciendo tener menos prevalencia en la población general. Pero bueno, eso llegará seguramente en el futuro y seguramente que aquí también nos tocará el turno. ¿Qué otra cosa solemos hacer en el control ginecológico? Bueno, muchas veces el paciente viene por trastornos en la menstruación, por trastornos del flujo menstrual, por trastornos de flujo vaginal e incluso... Aquí Ana me pregunta si son todas las vacunas para el HPV iguales, porque hay varias. Bien, es verdad. Gracias, Ana, por tu pregunta. Dice, ¿son todas las vacunas iguales? Hay varias vacunas. Muy buena pregunta. Miren, hay 3 tipos de vacunas. Hasta hace pocos meses había una vacuna que era bivalente y la tetravalente. La bivalente contra el virus 16-18 y la tetravalente, aparte de contra el HPV 16-18, contra el 6 y el 11. Que son los subtipos de virus de HPV, hay casi 100, son los subtipos de virus de HPV más frecuentes. Actualmente se acaba de validar, hace algunos meses ya, que ya está en el mercado por supuesto, una vacuna nonavalente contra 9 subtipos diferentes del HPV, de los 9 más frecuentes. Se llama nonavalente. Esa es una vacuna evidentemente con un espectro más amplio. Y es verdad también que ya están en desarrollo vacunas que se llaman totivalentes. Es decir, que dentro de algunos años, seguramente, ya las niñas adolescentes van a poder vacunarse contra una vacuna que vaya contra el total de subtipos distintos de virus del HPV, que insisto son en torno a 100, son bastantes. Por supuesto, los más frecuentes son el 6, 11, 16 y 18. Contra esos ya están vacunadas prácticamente la totalidad.
la totalidad de estas niñas. Pero, insisto, ya hay una nonavalente y en el futuro va a haber una tetravalente. Aquí Teresa pregunta si puede tener efectos secundarios la vacuna del papiloma. Bueno, evidentemente esto es un tema que ha surgido gran debate al principio, sobre todo cuando salió. No voy a entrar en temas ideológicos ni nada por el estilo, pero sí es verdad que ha surgido gran controversia. También es verdad que cualquier vacuna que nos hemos puesto cuando éramos niños y que hoy mismo se ponen en toda la población tienen efectos adversos. Es verdad que la vacuna del papiloma humano se han reportado efectos adversos secundarios a ella, pero también es verdad que estos efectos adversos no son mayores a los de cualquier otra vacuna. Por supuesto, como todos sabemos, bien, no hay ningún fármaco que sea completamente inocuo, ni el maravilloso paracetamol es 100% inocuo. Siempre cualquier tipo de fármaco puede interactuar de manera distinta en todos los organismos, por lo tanto, hay que ver esto desde un punto de vista poblacional. Si yo a todas las mujeres del planeta les coloco esta vacuna y hago prevención y evito que todas estas mujeres tengan un cáncer, bueno, voy a ver cuál es la consecuencia negativa, sería de vacunar a todas las mujeres. Bueno, efectivamente, algún caso aislado existe de consecuencias, pero insisto, como el de cualquier vacuna. No hay un efecto perjudicial específico a esta vacuna o que esté incrementado particularmente por encima de las demás. Nina me pregunta por qué no se vacunan a los chicos. Sí, lo acabo de decir, Nina, que quizás te acabas de conectar. Los chicos en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda ya se están vacunando a los niños y aquí seguramente en los siguientes años se van a empezar a vacunar también a los niños y es una muy buena estrategia. Raquel dice, buenas tardes, recuerdo que esta vacuna se ponía cuando éramos más jóvenes. Claro. ¿Cuál es la edad? ¿Y cuál es la edad máxima, dice, para ponerla? Perfecto, es otra buena pregunta. Bueno, el esquema de vacunación del Estado dice que se lo debe vacunar a las niñas entre 12 y 14 años, pero también es verdad que, porque ahí se hicieron los estudios para vacunar a las mujeres. Después empezaron a salir otro tipo de estudios científicos que es en los cuales nosotros nos tenemos que basar, evidentemente, para llevarlo a la práctica clínica, que vacunaron a mujeres de más edad con enfermedades particulares, ya con lesiones premalignas. Y también demostró que había una inmunidad y que estas mujeres con lesiones premalignas que se vacunaban, también les aumentaba la inmunidad y la disminución de que esta enfermedad volviese a reproducirse. Por lo tanto, hoy en día también está indicado en mujeres que ya hayan tenido una lesión premaligna. Dicho esto, si por algún motivo hay una mujer aquí Isabel dice, tengo 35 años y me estoy poniendo la vacuna Gardasil 9 si tuviera una lesión, bien. Si por algún motivo no se han vacunado y tienen 25 o 30 años, por supuesto que es una recomendación. No está demostrado científicamente que las mujeres que nunca hayan tenido ninguna lesión premaligna del cuello del útero y no se hayan vacunado, se vacunen, no está demostrado, pero sí es una recomendación, entre comillas, de sentido común. Pero insisto que esto no está demostrado de forma científica. Entonces, a ver, aquí dice Isabel, tengo 35 años, me estoy poniendo la vacuna Gardasil 9. Si tuviera una lesión, ¿la vacuna ayudaría a la eliminación? Bueno, Isabel, repito la pregunta que es muy importante. Tengo 35 años, me estoy poniendo la vacuna Gardasil 9. Bueno, en la línea de lo que acabo de decir, una mujer de 35 años que decide ponerse la vacuna, lo cual pienso que es una buena estrategia, una buena decisión. Dice, si yo tuviera ya una lesión premaligna, ¿la vacuna ayudaría a esa eliminación? No se sabe. No lo sé yo, no lo sabe nadie todavía. Es una idea, una hipótesis, pero que todavía nunca no ha demostrado un efecto terapéutico la vacuna en sí misma para ayudar a eliminar esa lesión premaligna.
es verdad que esas lesiones premalignas pueden ser de dos tipos, o de bajo grado o de alto grado, antes del cáncer, ¿verdad? Está la lesión premaligna de bajo grado, de alto grado y después el cáncer, en ese sentido, de menor a mayor agresividad. Estas lesiones de bajo grado, el 70% de ellas se va sola. El sistema inmune, de nuevo, el sistema inmune ayuda a que estas lesiones se vayan espontáneamente. Si la vacuna ayuda al cuerpo a eliminarlo, podría ser, pero todavía no tenemos evidencia científica que lo haya confirmado. Las lesiones de alto grado, por el contrario, solo un 10% de ellas se va espontáneamente. Por lo tanto, es recomendado hacer un tratamiento, hacer una conización, quitar esa lesión quirúrgicamente. Ahí ya no se han ensayado vacunas para ayudar a que se elimine esa lesión. Vanessa me pregunta que a mí me lo recomendó mi ginecólogo estando embarazada de mi tercer hijo con 34 años, sin ninguna lesión previa. Yo creo que en mi caso no correspondía. Bueno, la vacunación durante el embarazo no está, por supuesto, estudiada. No se sabe cuál podría ser el hipotético efecto perjudicial de esa vacunación en el embarazo, pero bien, ya está hecho y punto. Si no hay una indicación realmente formal, idealmente, lo ideal es demorar esa vacunación hasta después del embarazo, por cuestiones de sentido común, ¿no? No hay mucha, pero insisto que no está estudiado cuál es el efecto de esa vacunación en el embarazo. Se asume de que, por supuesto, no tiene por qué causar efectos adversos, pero no hay evidencia. A ver, aquí Susi hace una pregunta, dice, ante situaciones personales adversas que generan estrés de forma continuada, ¿podemos tomar alguna medida adicional que ayude a rebajar ese estado y que refuerce nuestro sistema inmune? No sé si algún suplemento o vitaminas es verdaderamente eficaz para mantener el sistema inmune en mejores condiciones. Bien, Susi, gracias por esta pregunta. Ese es un tema... A ver, yo habitualmente trato con mujeres que tienen cáncer, ¿no? Que tienen cáncer de ovarios, que tienen cáncer de cérvix, cáncer de endometrio, que ya vienen con el problema, ¿no? Entonces, siempre en la consulta, una de las primeras cosas que se les pasa a los pacientes por la cabeza es ¿por qué tuve cáncer? ¿Por qué a mí, no? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tengo cáncer ahora? Muchas veces no lo sé, pero a ver, conocemos los factores médicos, los factores de riesgo clásicos y tradicionales, pero es muy difícil saber específicamente. Yo creo, así globalmente hablando, que en el fondo, insisto y vuelvo a este tema porque es un tema que también lo he leído en muchísimos estudios científicos y también lo percibo en la práctica todos los días. Yo creo que hay un trasfondo de inmunosupresión y de estrés crónico. También lo hablaba en otro video hace un tiempo, que este estrés crónico no necesariamente tiene que ser ese estrés laboral o ese estrés que uno lo tenga enfrente de sus ojos, ¿no? Muchas veces ese estrés crónico puede ser una situación que uno le esté dando vuelta de la cabeza durante meses y años, no sé, y le esté dando vuelta, se va a dormir y se pone a pensar en lo mismo. Esas situaciones, en definitiva, situaciones de la vida no resueltas. Y eso va generando esa depresión del estado inmunitario. Un día leí un estudio científico muy interesante, que efectivamente, bueno, como todos saben, ¿no? Cuando estamos estresados liberamos endorfinas, liberamos adrenalina. Ese es que nos hace estar alertas, ¿no? Que es fisiológico. Gracias a eso nosotros estamos preparados para responder ante la situación adversa, ¿no? Eso es el estrés. Lo que pasa es que cuando este estrés es crónico, un día leí que ya las células tumorales, ya se habían encontrado que estas células tumorales tenían receptores a estas sustancias, a esta adrenalina. Es decir, que respondían al sistema nervioso del mismo cuerpo. Entonces ahí empieza a cobrar más fuerza esta idea de que el sistema inmunitario, de que el estrés podría tener algún tipo de relación con la génesis, con la formación del cáncer y de muchas otras enfermedades. Entonces, ¿qué hacer para fortalecer nuestro sistema inmune? Podemos tomar vitaminas.
no digo que no, podemos tomar vitaminas, pero creo que dicho todo lo que acabo de mencionar, el hecho de tomar vitaminas puede ser solamente poner un manto por encima de lo que realmente está pasando. Creo que la forma más efectiva de realmente tratar ese estrés es identificar qué es lo que nos está pasando, ver cuál es el problema por el cual nosotros estamos estresados e intentar resolverlo, más que tomar vitaminas o más que etcétera. Cuando digo estrés crónico, digo también el que fuma. ¿Por qué el que fuma genera un cáncer de pulmón? Bueno, la mayoría. Porque ese cigarrillo, esa nicotina y toda esa sustancia que tiene el tabaco van generando un estrés crónico en las células del pulmón, hasta que llega un momento de que esas células del pulmón no pueden repararse. Nuestras células normalmente tienen una capacidad que una vez que se rompe, que se destruyen, se autorreparan. Pero llega un momento en el cual esto es todos los días, fumo todos los días, 1, 2, 3, 5, 20 cigarrillos, hasta que en un momento esas células pierden esa capacidad de repararse y forman un cáncer. Entonces, comerse una hamburguesa en alguna casa de comidas rápidas de vez en cuando está fenomenal. Está fenomenal. Comerse esa hamburguesa todos los días, al margen del sobrepeso que puede ocurrir, va a hacer que las células, en ese sentido, del tubo digestivo, de donde sea, llega un momento en el cual pierdan esa capacidad de autorregenerarse. Por lo tanto, pierdan esa capacidad de restituirse y degeneren en un tumor maligno. Y por eso pienso que más que tomar vitamina, etcétera, tratar de hacer un trabajo de introspección y decir, ¿por qué me siento angustiada? ¿Por qué me siento preocupada? ¿Qué es lo que está pasando en mi mente que no me doy cuenta? Y ojo que esto a veces puede ser algo muy evidente. Transmito testimonio de mis pacientes. A veces dice, sí, cuando llegamos a este punto de la conversación, dice, sí, se me murió hace 5 años mi madre, dice, por ejemplo. Y desde entonces mi vida nunca lo pude superar. De ahí fue una cosa a la otra y nunca lo pude superar. Otras dicen, sí, evidentemente, un trastorno, dificultades en el trabajo, en las cosas más comunes. Pero un día, siempre cuento esta anécdota, un día vino una pareja a una primer consulta por un cáncer de endometrio, una pareja que vivía en el campo, en el medio del campo. Entonces dice, pero doctor, ¿por qué me pasa esto? Si yo como sano, trabajo en el campo, no tengo problemas, no tengo estrés, me dice. Bueno, le digo, no sé, bueno, siguió la consulta y en un momento me hace una pregunta y el esposo que estaba al lado la reprime y le dice de una manera muy enfática y muy agresiva que le había dicho que no me preguntara eso, pero de una forma exageradamente agresiva en una primera consulta, en una visita médica, cuando a priori no tenemos todavía tanta confianza, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, si esto lo hace aquí, en una situación donde en teoría no tendría por qué hacerlo, me pregunté qué pudiera hipotéticamente hacer en su casa. Entonces digo, capaz que, y por supuesto ya lo tenía totalmente negado, que eso era un problema, ¿no? Entonces a veces los problemas pueden ser muy visibles, muy claros y muy francos, y a veces pueden ser francamente inadvertidos o pueden estar muy asimilados en su vida cotidiana. Por eso es muy importante tratar de controlar ese estrés crónico para así prevenir enfermedades y en este caso, por supuesto, prevenir el cáncer, ¿no? ¿Se puede volver a infectar por el virus del papiloma? Otra pregunta que me hace aquí Tatiana, y voy al hilo de otra pregunta que también me hacen frecuentemente, que si yo ya tengo, por ejemplo, le hacemos la determinación del virus si está infectada por el virus del papiloma 18, ¿no? Y dice, ¿y la vacuna sirve o no sirve? Sí que sirve, porque la vacuna hoy en día es nonavalente, va contra 9 subtipos distintos, por supuesto contra el 18 no te irá porque ya te habrás infectado, pero sí es útil contra el resto de los virus. Y en relación a la pregunta de Tatiana, si se puede volver a infectar por el virus del papiloma humano, evidentemente sí. Esto es un círculo, es decir, tú te infectas, generas inmunidad contra ese virus, contra ese subtipo, volvamos al 18,
te infectas contra ese virus del HPV, creas inmunidad, tu cuerpo al cabo de un tiempo, seguramente, como el 95% de las mujeres, lo elimina espontáneamente gracias al sistema inmune, pero luego te podrás volver a infectar, evidentemente, por otro tipo diferente de virus de HPV, que como ya les dije, hay cerca de 100. Bien, aquí otra pregunta es, ¿crees que el tratamiento con papilocare repetilizante puede recuperar las lesiones de HPV? Bueno, al día de hoy en el mercado existen numerosas cremas o preparados vaginales. Papilocare es uno, que es el que me mencionan, y hay otros más que están destinados, que se han implementado, que han entrado al mercado en los últimos meses o años, y que los estudios clínicos están todavía en marcha. Hay algunos que ya se hicieron que muestran algún tipo de resultados, pero realmente, si les soy sincero, no tenemos todavía el adecuado nivel de evidencia que nos muestre de forma fehaciente que ese tipo de sustancias, de cremas vaginales, ayuda a que ese virus se elimine definitivamente. Y lo más importante, que es lo que a mí me interesaría como profesional, que esas sustancias ayuden a que la mujer no tenga lesiones premalignas. Porque que el virus se vaya, digamos, el 95% de las mujeres se le va a ir al cabo de un tiempo. Pero lo que yo quiero es que ese virus no provoque una lesión premaligna. Eso es lo que yo quiero. Entonces, bueno, no sabemos todavía la efectividad. Hay estudios en curso. Esperemos dentro de algunos años tener los datos y ahí definitivamente recomendarlo o no. Personalmente todavía no lo recomiendo. Aquí me pregunta alguien si se puede prevenir el cáncer de ovario. Bueno, el cáncer de ovario es un cáncer más raro, es un cáncer más raro, pero sí es verdad que es un cáncer más agresivo. De todos los cánceres de los órganos genitales es el cáncer más agresivo. Es un cáncer que el 80% de las veces hacemos el diagnóstico cuando el cáncer ya está extendido fuera del ovario. Es un cáncer, insisto, bastante agresivo por ese motivo, porque cuando tiene un crecimiento muy rápido, se piensa que en torno a los 3-4 meses pasa de tener unos ovarios totalmente normales a tener una extensión por toda la cavidad abdominal y peritoneal. Por lo tanto, el cáncer de ovario lamentablemente no se puede prevenir. Se han hecho múltiples estudios con casi 500.000 mujeres alrededor del mundo que les hacían ecografías ginecológicas, y aquí va al hilo de la pregunta de Susi, que les hacían ecografías ginecológicas a todas las mujeres asintomáticas para ver cómo estaban los ovarios, una vez por año, sumado a un marcador que es el CA125. Y a otro grupo de mujeres no les hacían nada, hacían controles sintomáticos, por supuesto que iban al ginecólogo si tenían algún tipo de síntomas. Y ninguna de ellas, esta ecografía realizada de forma periódica, sumado al marcador del CA125, no ha demostrado tener una reducción de la incidencia de cáncer de ovario. Por lo tanto, al día de hoy, hacer una ecografía no significa que no vayas a tener cáncer de ovario en los siguientes meses o años, bajo ningún punto de vista. Y digo esto porque a veces cuando vienen ya las mujeres a nuestra consulta con el diagnóstico de cáncer de ovario, algunas de ellas dicen, pero ¿por qué si hace 4 o 5 meses fui al ginecólogo, me hizo una ecografía y estaba perfecto los ovarios? Por esto. Porque el tiempo de velocidad de desarrollo del cáncer de ovario es muy rápido, muy rápido. De la nada al todo pasan de media 4 o 5 meses. Ese es el primer problema. El segundo problema del cáncer de ovario es que los síntomas que dan son muy inespecíficos. Distensión abdominal, dolor abdominal, sensación de pesadez en la barriga, en el abdomen, sensación de que comen y rápidamente se sienten plenas, se sienten saciadas. Son síntomas inespecíficos, entonces las mujeres van a los médicos, van a urgencias, van al médico internista, van al médico de cabecera,
Y evidentemente, al ser síntomas inespecíficos, el diagnóstico se suele demorar. Y ojo, en Estados Unidos el diagnóstico tiene una demora de media de 3 meses. Desde el inicio de los síntomas hasta que se llega finalmente al diagnóstico tardan 3 meses porque justamente son síntomas muy inespecíficos. Por lo tanto, necesitamos sí o sí hacer hincapié en que cuando hay un síntoma persistente, sea cual sea este síntoma, seamos incisivos hasta que lleguemos finalmente a un diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, como dije, el 80% de estos pacientes, cuando se hace el diagnóstico, ya la enfermedad está extendida fuera de los ovarios en la cavidad abdominal, en el peritoneo. El peritoneo, como siempre digo, imagínense cada uno de ustedes estará en una habitación, sea cual sea. Bueno, la pintura de esa habitación se llama peritoneo. Es una capa muy delgada que recubre internamente nuestra cavidad abdominal y pélvica. Entonces el ovario, como está dentro de esa cavidad, cuando empieza a crecer, empieza a exfoliar, a extender esas células malignas y se van implantando en forma de nódulos o granitos en todo el peritoneo. Y eso se llama carcinomatosis peritoneal. Estos granitos a veces están sobre el intestino, sobre el hígado, sobre el diafragma. Entonces, claro, el tratamiento, que indudablemente es muy importante y es la parte central de esta enfermedad, que tiene tratamiento, pero pasa indefectiblemente por una adecuada cirugía. Esa es la parte central de este tratamiento, realizar que podamos quitar la totalidad de esta enfermedad. Y a veces, como digo, para quitar toda esta enfermedad, a veces tenemos que hacer cirugías sobre el diafragma, sobre el hígado, sobre el intestino, aparte de, evidentemente, quitar el útero y los ovarios. Por eso, estas cirugías tenemos que realizarlas equipos quirúrgicos adecuadamente entrenados para esta misión. De otra forma, muchas veces la cirugía suele ser insuficiente, y si la cirugía es insuficiente significa que se deja enfermedad residual, que no se quita toda la enfermedad. Esos pacientes lamentablemente tienen una corta expectativa de vida. Por eso es importante que si uno sospecha de que tiene síntomas o si ya se hace el diagnóstico, acudan a profesionales, que estemos adecuadamente preparados y que trabajemos en equipos multidisciplinares para realizar este tipo de cirugías. Aquí Vanessa me pregunta que si tener endometriosis puede parecer cáncer. Si puede parecer cáncer la endometriosis. Bueno, a ver, la endometriosis es una enfermedad benigna y autolimitada, la endometriosis en sí misma. Otro día podemos hablar de lo que significa la endometriosis, que daría para horas y horas, pero es una enfermedad benigna, que también, ojo, en algunos casos puede elevar incluso el valor del CA-125, del marcador tumoral, que también se lo eleva el cáncer de ovario. Habitualmente por la ecografía, las imágenes ecográficas de un quiste de ovario con endometriosis son bastante particulares y distan de lo que es el cáncer de ovario. De todas formas, es verdad que las mujeres con endometriosis pueden tener un riesgo levemente aumentado de tener en el futuro, o la SUSI, de tener en el futuro cáncer de ovario. Por eso, que no significa que lo vayan a tener, es solamente que, bueno, es un factor de riesgo. Está demostrado, los estudios epidemiológicos lo han demostrado, de que las mujeres con endometriosis pueden tener en el futuro un poquito más de riesgo de tener cáncer de ovario. Sobre todo distintos subtipos específicos como carcinoma de ovario endometrioide o de células claras, bueno, distintos tipos de cáncer de ovario. Aquí Ana me pregunta si que ha visto que en IMED Valencia tenemos el robot Da Vinci y si tiene uso en la carcinomatosis. No, te explico por qué no. El robot Da Vinci lo usamos para hacer cirugías de endometriosis, para hacer histerectomías, para hacer cirugías de cáncer de útero, de cáncer de cuello uterino, ciertos tipos de cáncer de ovario en estadios iniciales, o ciertos prolapsos, también mujeres con prolapsos, también los operamos con el robot Da Vinci, pero no lo usamos para las carcinomatosis. Te explico por qué. Porque el robot Da Vinci es una cirugía mini-invasiva, a través de pequeños orificios hacemos procedimientos quirúrgicos, que si bien lo hace un robot, somos nosotros los que tenemos que mover los instrumentos. Es muy novedoso, pero bueno, todavía somos nosotros los que tenemos que accionar el robot.
Pero la carcinomatosis por cáncer de ovario es una enfermedad extendida por toda la cavidad abdominal y pélvica. Aparte ponemos un gas dentro del abdomen que eso está en circulación y que puede incluso, puede ayudar a que se extienda más ese tumor. Por lo tanto, toda mujer que tiene un cáncer de ovario con carcinomatosis peritoneal necesita ser operada a través de una cirugía convencional. Por un lado, nos permite visualizar adecuadamente toda la cavidad abdominal y pélvica y estar seguros de que cuando terminemos la cirugía no quede nada de enfermedad residual. Y por otro lado, nos permite hacer la totalidad de los procedimientos quirúrgicos. Ten en mente que son cirugías de en torno de entre 8 y 10 horas aproximadamente que suelen durar este tipo de procedimientos quirúrgicos, porque tenemos que hacer cirugías sobre el diafragma, a veces sobre el hígado, sobre el vaso, sobre el intestino. Son cirugías muy complejas y que evidentemente necesitan una adecuada exposición del campo quirúrgico y estar seguros realmente de que no dejemos enfermedad residual, por supuesto, al finalizar la cirugía. Bien, aquí Susi también me preguntaba si la ecografía servía para prevenir el cáncer de endometrio. Bueno, yo creo, como dije antes, la ecografía, por supuesto, no sirve para el cáncer de ovario, ya lo dejé claro, espero haberlo dejado claro por qué no servía para el cáncer de ovario, y para el cáncer de endometrio lamentablemente tampoco. Estoy hablando de mujeres asintomáticas, mujeres que por ejemplo están durante la edad fértil, que tienen 40, 45, 30, 35 años, que menstruan regularmente, que no tienen sangrados fuera de las reglas, o mejor, mujeres posmenopáusicas donde nunca más han tenido sangrado genital. Para ese tipo de mujeres, la ecografía no tiene absolutamente ninguna utilidad para hacer diagnóstico temprano de cáncer de endometrio, de cáncer de útero. También, en este sentido, no es una idea mía, sino que es producto de múltiples estudios epidemiológicos a lo largo del mundo, pero estoy hablando también de más de 500.000 mujeres, donde se les hizo también ecografías ginecológicas de rutina para ver si esto servía para hacer un diagnóstico temprano de cáncer de endometrio, y lamentablemente no fue el caso. Pero dicho esto, si la mujer tiene sangrados uterinos fuera de la menstruación o si la mujer en la menopausia presenta sangrados uterinos persistentes, por supuesto que debe acudir al ginecólogo, y el primer paso que tiene que hacer el ginecólogo es hacer un examen físico y hacer una ecografía para ver cómo está el endometrio, cómo está esa parte del útero, para descartar que no tenga un cáncer de endometrio, un cáncer de útero. A ver, había aquí una pregunta sobre los miomas que me pareció muy interesante. A ver si puedo volver a ella. Bueno, aquí no la... a ver. Ok, acá, sí, Laura. Laura me había preguntado si los miomas subserosos pueden llegar a ser en algún momento cancerígenos. ¿Cómo se sabe a ciencia cierta que es un mioma y no un proceso maligno sin extirparlo? Bien, buenísima pregunta, Laura, muchas gracias. Los miomas uterinos son tumores también benignos y autolimitados, igual que la endometriosis. ¿Qué significa autolimitados? Que cuando la mujer entra en menopausia desaparece el problema, se va. Porque crecen, tanto los miomas como la endometriosis, crecen por estrógeno, por la hormona que tiene la mujer durante la edad fértil. Cuando tiene los 50, más o menos 50 años, la mujer deja de menstruar y los miomas se secan, se achican y se secan y desaparecen, y la endometriosis también se seca y desaparece. Es así. Son benignos y autolimitados. No hay ninguna forma de ciencia cierta de saber si esos miomas son benignos o malignos. La única forma es quitarlos y dárselos al patólogo, y el patólogo nos dice que si es benigno o maligno. También te tengo que decir que casi el 1 en 1000 son malignos. La inmensa mayoría de los miomas son totalmente benignos. Otra cosa es que, ¿qué pasa? Que hay mujeres que dicen, yo tenía un mioma de 4 centímetros y ahora el año pasado y ahora me mide 6. Ese crecimiento tampoco es sugestivo de malignidad. También hay estudios al respecto que han demostrado que el crecimiento rápido del mioma no es sugestivo de malignidad.
hay algunos estudios que han hecho algunas características por resonancia, por ecografía, pero son orientativos, son solo orientativos, es sugestivo de malignidad, descartar malignidad, pero bien. Pero no hay nada que nos diga a ciencia cierta más que extirparlo o hacer una biopsia de ese mioma para que nosotros confirmemos que ese mioma es benigno o maligno. Lamentablemente, al día de hoy todavía no conocemos ninguna prueba específica para descartar una cosa o la otra. Así que bueno, en definitiva, y para aquí, bueno, la última, Amparo, porque si no los voy a aburrir y no quiero. Doctor, mi mujer con ovarios poliquísticos, además de todos los síntomas que produce, a veces son difíciles de llevar. ¿Tiene más probabilidades de malignizar? Bueno, los ovarios poliquísticos es una enfermedad también benigna, evidentemente, autolimitada porque son trastornos endocrinos que se van, por supuesto, cuando la mujer se le va a la menopausia. Pero las mujeres con ovarios poliquísticos lo que tienen es que a menudo tienen irregularidad en el sangrado y tienen sangrados menstruales en periodos a intervalos más largos. Por eso esas mujeres con ovarios poliquísticos pueden tener, entre otras cosas, más riesgo de tener cáncer de endometrio. ¿Por qué motivo? Porque el endometrio no se cae periódicamente, no se descama, la mujer no menstrua, a veces hay mujeres que han venido a las consultas que menstruan cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces, esas mujeres están expuestas a un mayor riesgo de tener cáncer de endometrio. Y bueno, la última, Tatiana me dice, ¿qué probabilidad hay que un quiste benigno de ovario se convierta en cáncer? Bueno, es una pregunta indefectiblemente muy abierta y que depende de muchísimos factores, de las características ecográficas que tenga el quiste, de la edad de la mujer, del valor del CA125. Hay que evaluar cada caso y hay que asesorar de forma individual a cada caso. Hoy en día, como comentario final, la tendencia de la medicina es a hacer más a individualizar cada caso y los problemas que tiene cada mujer, contextualizarlos justamente en el contexto de cada individuo para saber bien cuál es el problema primero y qué tratamiento específico tiene que tener esa paciente en particular para garantizar al máximo una curación de su problema en particular y por supuesto que se cure, que es lo que queremos. Bueno, yo les agradezco a todas ustedes por este tiempo, ha sido sumamente gratificante, muchísimas gracias por las preguntas, por esa interacción que lamentablemente, perdón que muchas no las he respondido, pero si no terminaríamos más. Quería de verdad dejarlos con este mensaje de que es muy importante que cuidemos nuestra inmunidad, no solo hoy, sino siempre. La inmunidad es lo que nos defiende contra las enfermedades, de cualquier tipo, ya sean cualquier proceso infeccioso, que hoy en día está, por supuesto, muy en las noticias, sino como cualquier proceso más grave como puede ser un cáncer. Por eso es importante que tratemos de tener una vida lo más saludable posible, de que cuidemos nuestra alimentación, de que evitemos tener una vida sedentaria, de que tratemos de controlar esas situaciones adversas que sean tóxicas, entre comillas, para nuestra mente, que tratemos de vivir lo más livianos posibles mentalmente y de esa forma, y yo estoy seguro de que de esa forma podemos ayudar a prevenir muchísimas enfermedades, que ese en definitiva es nuestro objetivo, no tratarlas. Y que en ese momento haremos todo lo posible para tratarlos de la mejor forma posible y poner nuestro mayor empeño para eso, sino de prevenir las enfermedades. Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer todos nosotros con nuestro día a día. Tratar de reforzar nuestra inmunidad para así de esa forma cuidarnos a nosotros mismos. De verdad que les agradezco nuevamente por todo su tiempo, por toda su atención, su interacción, que fue sumamente interesante y nutritiva. Y eso, si tuviesen alguna otra duda ulterior, nos envían un mensaje y encantadísimos podremos responder todas las preguntas. Les mando un abrazo grande a todas y a todos. Chao.